Le foulard rouge, Patrick Faure, page 54. Gurs, quel nom étrange. Gurs, quel nombre más raro. Un son guttural dont vous ne saisissez pas bien le sens. Un sonido gutural del que no comprendéis muy bien el sentido. Coincé dans votre gorge qu'il meurtrit, il finit par en sortir sous la forme d'une syllabe unique. Bloqueado en vuestras garganta que hiere, acaba por salir bajo la forma de una única sílaba. Vous prononcez alors à plusieurs reprises ces 3 consonnes et 7 voyelles. Entonces pronunciáis varias veces estas 3 consonantes y esta vocal. Et à force d'être répétées, elles expriment le regret d'hier, la souffrance du jour présent, la peur du lendemain. Y de tanto repetirlas, expresan el arrepentimiento del ayer, el sufrimiento de hoy, el temor de mañana. El campamento de Gurs se encuentra en el Béarn, aproximadamente en el centro del departamento de Pyrénées-Atlantiques, a 20 kilómetros al este de Oloron-Santa María y a 5 kilómetros de Navarrenx. Fue uno de los más grandes que Francia había conocido en ese momento, 2 kilómetros de largo y 500 metros de ancho. The Gurs camp hosted people during 3 different periods. First, the camp hosted 23,000 Spanish Republicans from 1939 to 1940. Then, undesirable, such as the disabled or homosexual during the summer of 1840. And finally, around 31,000 Jews from 1940 to 1944. El edificio de recepción no estaba presente en mi tiempo, fue construido en 1994. Desde la estación de Oloron-Santa María fuimos transportados en camión. Una vez que llegamos a la entrada del campamento, vimos un camino muy largo con una valla de madera. Lo que nos sorprendió fue el impresionante número de barracones a ambos lados del callejón. Estuve en el campo que estaba formado por varios islotes. Estos son lugares cerrados rodeados de hambre de pues. En estas islas había una treintena de barracas. En los campos había 382 barracas de internados. Todos están construidos sobre el mismo modelo. 24 metros de largo, 6 metros de ancho, 2,5 metros de alto. Dormíamos en las barracas. Había 60 personas por barraca. El espacio para dormir era de 70 centímetros. The living conditions were terrible. We lived in the cold and the humidity. Inside the barrack there was no bedstead, table and bench. Cuando estaba en el campamento, había un lugar para castigar a las personas que no respetaban las reglas del campo. Detrás de este panel podemos imaginar este lugar. En este islote las condiciones de vida son más terribles que en las barracas.
When I was in the camp, the infirmary was very busy and very small. It only had one nurse who dedicated her life to treating us. Many perished because the means of medicine were very limited. Elsbeth Carcer is a nurse in the girls' camp during the Vichy. Is dedicated her whole life to caring for the sick, and her nickname was the Angel of the Girls' Camp. Los deportados llegaban en tren de Po hasta Orurun. Fueron transportados en camión desde la estación de Orurun hasta el campo. Nunca hubo trenes ni raíles hasta Gurs. Los raíles simbolizan el transporte por ferrocarril de los deportados desde Po y después del campo de Gurs al campo de exterminio. Después de la guerra, el campo de Gurs fue renovado y se crearon elementos como la maleta frente al cementerio. Representa la deportación porque los refugiados y yo metimos todas nuestras pertenencias en una maleta para huir de Franco y España. La mayoría de nosotros no morimos porque éramos 1.073 muertos de 64.000 refugiados. A menudo morían por enfermedad, mala alimentación o agotamiento. La estrella de David, que está en el alto de la torre, en medio del cementerio, es un símbolo de la religión judía. Representa dos triángulos superpuestos formando una estrella de 6 puntos. Estos símbolos se remontan al siglo VII a.C. Las piedras que están en las tumbas son una tradición judía, porque en las tumbas habituales encontramos flores, mientras que los judíos ponen piedras pequeñas que son eternas a diferencia de las flores. Desde 1962, el consistorio paga el mantenimiento del cementerio. Le foulard rouge, Patrick Faure, page 46-47. Traducido del pañuelo rojo de Patrick Faure, página 46-47. Le temps s'écoule si lentement que j'ai l'impression de végéter ici depuis une éternité. El tiempo pasa tan lento que tengo la impresión de estar vegetando aquí desde una eternidad. À peine plus de 15 jours que nous séjournons dans cette ville de bois surgie au milieu de nulle part et construite sur une terre insalubre et inhospitalière. Apenas más de 15 días que permanecemos en esa ciudad de madera aparecida en medio de la nada y construida sobre una tierra insalubre e inhospitalaria. Les paysans de cette vallée n'ont jamais réussi à y mettre leurs bêtes en pacage. Elles cherchaient à s'enfuir systématiquement. Los campesinos del valle nunca consiguieron poner sus animales de pastoreo aquí. Siempre intentaban huir. La nature a déserté cette lande, son sol se craquelle quand la chaleur s'installe. Elle devient un bourbier à la moindre pluie. La naturaleza abandonó dicha landa, su suelo agrieta cuando el calor se instala, se convierte en barrizal desde la primera lluvia. Pas un arbre, pas une fleur, pas un oiseau. Rien ne s'y plaît, rien n'y pousse, rien ne survit. Ni siquiera un árbol, ni siquiera una flor, ni siquiera un pájaro. Aquí nada está a gusto, nada sobrevive.
à part le chien daim, les ronces, les mauvaises herbes, les Espagnols, les Basques, les brigadistes. Excepto la grama, la zarza, las hierbas malas, los españoles, los vascos, los brigadistas.